mortal, esparciéndolos como brasas incandescentes en la vasta y solitaria oscuridad. Cada mitad nace, incompleta. Un dolor fantasma por la parte que ha perdido. Un eco en el espíritu que susurra sobre otra. Para un hombre lobo, esto lo es todo. El zumbido silencioso bajo su furia. La atracción sutil que guía sus instintos. Pasan sus vidas buscando, cazando, el olor, el sonido, la presencia de aquel que lleva la otra mitad de su alma. La mayoría los encuentra. Luego llega la noche, bendecida por la mirada plateada y plena de la diosa. Las dos mitades atraídas hacia el mismo espacio. Un momento de reconocimiento imposible. Un shock que detiene el corazón. Y entonces, el chasquido. El lazo fusionándose de nuevo, encajando en su lugar con un clic final y estremecedor. El fin de un hambre de toda la vida. Un momento de creación. La voluntad divina hecha manifiesta. Una promesa, cumplida. Pero las leyes de los cielos pueden ser desafiadas por las ambiciones de la tierra. El orgullo puede envenenar el destino. Una promesa de una diosa puede serle arrojada a la cara, una blasfemia de la arrogancia mortal. Sin embargo, no hay furia como la de una diosa despechada. Y un lazo, hecho añicos por manos mortales, no se desvanece sin más. No. Deja atrás un vacío. Y un vacío, en su terrible y hueca hambre, siempre exigirá ser llenado. Capítulo 1. El olor a humo y silencio. Punto de vista de Serapina. El olor a jabalí asado y pelaje húmedo era lo suficientemente denso como para saborearlo. Y luego estaba el ruido. Una marea de risas estruendosas y platos que chocaban y se estrellaban alrededor de Serapina, dejándola sintiéndose a la deriva en un mar de cuerpos. Pero sus ojos solo veían el mapa extendido sobre la mesa de roble, con los bordes curvados por la cerveza derramada. La ruta de la patrulla del oeste. Un lapso de 7 minutos en la curva del río. Expuestos. Su loba gimió en su mente, una cosa diminuta y frustrada que caminaba de un lado a otro en la jaula de sus costillas. Diles, la instó. Adviérteles. No importaba cuánto lo intentara, no podía soltar las palabras. Por eso, permanecía en silencio, un fantasma en el salón de su propia manada. Ser vista era ser un objetivo, ser inteligente era ser una amenaza, estar en silencio era estar a salvo. Esas eran las reglas que había aprendido después de que su padre, Kaelen, muriera. Nadie hablaba nunca de cómo murió, por supuesto. Solo que el mayor estratega de la manada se había ido, y con él, la posición de su familia. Un perfume dulzón y empalagoso cortó el aire ahumado. ¿Todavía mirando mapas, ratoncita? Tessa. Su voz era como miel mezclada con veneno. Como si la jalaran de un hilo, la mirada de Serapina cayó sobre la mesa. No sabía qué la asustaba más, la crueldad casual de Tessa o la forma posesiva en que ya miraba a Jackson. Yo, solo estaba mirando, murmuró Serapina, su propia voz sonando delgada y débil. Tessa soltó una risa baja y condescendiente. Por supuesto que sí. Es todo lo que haces, ¿no es así? Mirar. Lo que siguió fue un movimiento de su mano perfectamente cuidada, un desdén tan completo como cortante. Tessa se deslizó lejos, dejando a Serapina sintiéndose más pequeña que nunca. En el fondo, ella sabía la verdad. No era nada aquí. Una reliquia de un tiempo olvidado. Quizás era el destino que se sintiera así, porque su única esperanza para un futuro, para una vida, descansaba en la ceremonia de la luna de apareamiento. Tenía que funcionar. Simplemente tenía que hacerlo. Capítulo 2. Una promesa de ceniza. Punto de vista de Serapina. Momentos después, lo vio. Jackson. El hijo del Alfa Marcus, el heredero de toda la manada Stonecrest, y su compañero destinado. Era la perfección esculpida, todo hombros anchos y confianza natural, riendo con un grupo de guerreros corpulentos. Con cada latido, su ansiedad crecía, un pájaro frenético batiendo contra sus costillas. Su cuerpo se movió por instinto, un solo y desesperado paso en su camino cuando él se separó del grupo. ¿Jackson? Su voz tembló, un sonido que despreciaba.
Se detuvo, sus ojos azules, tan fríos y claros como un cielo de invierno, recorriéndola. No había reconocimiento allí. Ni calidez. Solo impaciencia. ¿Qué pasa, Serapina? La ceremonia comenzó, sus pensamientos girando. Solo quería hablar de ello. Jackson soltó una risa corta y sin humor. Dio un paso más cerca, su aroma a pino y piedra fría abrumándola. ¿Hablar de qué? La diosa de la luna elige a quien elige. Es un deber, nada más. Una formalidad para asegurar el linaje. Antes de que pudiera moverse, se inclinó, su voz bajando a un murmullo bajo destinado solo para ella. No lo conviertas en algo que no es. Solo te decepcionarás. Un deber. Una formalidad. Las palabras eran piedras, cada una golpeándola con un ruido sordo y pesado. Le dolía el pecho con un dolor tan agudo que le robó el aliento. Había pasado años soñando con esta conexión, esta promesa divina de un alma hecha completa. Y para él, era papeleo. Sin otra palabra, se dio la vuelta y se fue, reuniéndose con sus amigos como si toda su conversación no hubiera sido más que espantar una mosca molesta. El espacio entre ellos ardía con la frialdad de su desdén. Mientras el eco de su voz se desvanecía, una terrible certeza se instaló en su corazón. Él no la quería. Era tan simple y tan devastador como eso. Su única esperanza de un futuro, de una vida donde no fuera solo un fantasma, todo se estaba convirtiendo en cenizas ante sus ojos. Aún así, la ceremonia se acercaba. Era lo único que quedaba. Capítulo 3. El peso de una mirada. Punto de vista de Serapina. Esa noche, el aire mismo se sentía diferente. El gran salón había sido transformado. Las ruidosas mesas de festín habían desaparecido, reemplazadas por bancos solemnes dispuestos en círculo. Las antorchas escupían y siseaban, sus llamas danzando como espíritus capturados y proyectando sombras largas y temblorosas en las paredes de piedra. En el silencio que siguió a la entrada de la manada, cada arrastrar de pies, cada tos nerviosa, parecía resonar. Su pulso se aceleró, un tambor frenético contra el silencio. Pero entonces, las grandes puertas al otro extremo del salón gimieron al abrirse. Un escalofrío, profundo e inmediato, recorrió la sala. No era el aire de la noche, era una presencia. Sadoumon. Punto de vista de Risian. El hedor del salón de Stonecrest golpeó a Risian primero, cerveza rancia, orgullo inmerecido, y algo empalagoso debajo de todo, miedo. Sus guerreros se desplegaron detrás de él. Sus movimientos silenciosos, fluidos, un marcado contraste con la quietud rígida de los lobos a los que ahora se enfrentaban. Esta era una misión tonta, un gesto político insistido por el Consejo. A decir verdad, estaba aquí por una razón, mirar al asesino de su padre a los ojos. No había confiado en el Alfa Marcus durante años, no desde la escaramuza fronteriza que se había cobrado la vida de ambos padres. Estaba seguro de que Marcus había orquestado todo, porque un lobo tan traicionero haría cualquier cosa para conseguir lo que quería. Más importante aún, su mirada barrió a la manada reunida. Los evaluó no como un invitado, sino como un depredador estudiando una manada. Vio la arrogancia, el poder descuidado, la confianza hinchada. Y entonces la vio a ella. Estaba cerca del fondo, medio oculta en las sombras, pequeña e inmóvil. Mientras todos los demás lobos adoptaban poses o se erizaban, ella simplemente observaba, sus ojos grandes e inteligentes. Era como un ciervo que se había adentrado en una guarida de lobos. Con su olor en el aire, pudo distinguir los hilos del suyo propio, sangre antigua, estrategia, y algo más. Una soledad profunda y doliente que resonaba con un lugar en su propia alma que mantenía bajo llave. El anciano mayor levantó sus manos nudosas. Que comience la ceremonia de la luna de apareamiento. La atención de Risian permaneció en la chica, un extraño instinto protector agitándose dentro de él. Como si el bosque observara a través de sus ojos, vio el ligero temblor en sus manos. La voz del anciano retumbó. Jackson, hijo de Marcus de Stonecrest. Y Serapina, hija de Kaelen.
Su nombre quedó suspendido en el aire. Risian vio cómo sus hombros se enderezaban, un destello de algo frágil y esperanzador en su expresión mientras miraba hacia el hijo del Alfa. Un gruñido bajo y retumbante surgió de su propia garganta antes de que pudiera detenerlo. Algo en todo esto se sentía fundamentalmente, mal. Y así, de repente, todo cambió. Capítulo 4. La palabra no dicha. Punto de vista de Serapina. Como si el mundo se hubiera reducido a un solo punto, Serapina miró solo a Jackson, esa frágil esperanza floreciendo en su pecho. Este era el momento que definiría toda su vida. Pero entonces, él no la miró. En cambio, la mirada de Jackson recorrió a la multitud, una sonrisa burlona jugando en sus labios perfectos. Dio un paso adelante, no hacia ella, sino hacia el centro del círculo ceremonial, levantando las manos para pedir silencio. El aire cambió. Un murmullo bajo se extendió por la manada Stonecrest, un sonido de confusión. Mis hermanos, mis hermanas, comenzó Jackson, su voz suave como piedra pulida. Esta noche, la diosa ha considerado oportuno unir mi destino con otro. Finalmente posó sus ojos en Serapina, y el corazón de ella dio un vuelco. Pero no había amor allí, ni calidez. Solo un desprecio frío y brillante. Ha elegido a Serapina, hija de Caelen. Dejó su nombre suspendido en el aire, una cosa frágil que estaba a punto de aplastar. Y esta noche, continuó, su voz resonando con autoridad. Yo, Jackson, hijo de Marcus, futuro alfa de esta manada, rechazo la voluntad de la diosa. Un jadeo colectivo succionó el aire del salón. No. Rompo este lazo. Rugió, golpeándose el pecho con el puño. Rechazo a esta compañera destinada, porque es débil. Es indigna del linaje de Stonecrest. En el momento en que las palabras salieron de sus labios, algo dentro de ella se hizo añicos. No fue un sonido, fue un sentimiento. Un desgarro espiritual. Fue un fuego en sus venas, una esquirla de hielo en su alma, un grito sin sonido. El mundo se volvió blanco por el dolor, el hilo invisible que la conectaba a él rompiéndose con tal violencia que sus rodillas cedieron. Lo sintió, con total claridad. Vacío. Un agujero repentino y cavernoso donde solía estar la mitad de su alma. El espacio entre ellos rugió con el silencio de lo que él acababa de destruir. Capítulo 5. El hambre del vacío. Punto de vista de Serapina. En el frío suelo de piedra, el rugido en los oídos de Serapina se desvaneció lentamente, reemplazado por algo mucho peor. Susurros. Se enroscaban a su alrededor como serpientes, afilados y venenosos. Rechazada, indigna, sin lobo. Se le cortó la respiración, cada jadeo una nueva ola de agonía. Para empeorar las cosas, la vergüenza era un peso físico, presionándola, aplastándola. Tenía que salir. Tenía que correr. No podía dejar que la vieran así, rota, descartada, menos que nada. Sus pensamientos giraban. No importaba cuánto lo intentara, sus miembros no obedecían. Temblaban, pesados como el plomo. Era una paria. Lo que significaba que no tenía a nadie. Ninguna protección. Estaba absolutamente sola. Finalmente, su cuerpo se movió por instinto. Apoyó una mano temblorosa en el suelo, tratando de levantarse. Un sollozo escapó de sus labios. Su mundo se inclinó, los rostros de sus compañeros de manada difuminándose en un mural de asco y lástima. Punto de vista de Risian. Risian observaba desde las sombras, todo su ser vibrando con un zumbido bajo y peligroso. La pura arrogancia del muchacho, desafiar a la diosa tan públicamente. Era una debilidad. Un defecto fatal en la línea de Stonecrest. Pero entonces, lo sintió. En el momento en que el lazo se hizo añicos, un vacío se abrió en el tejido espiritual de la sala. Era una firma de poder en bruto, sin reclamar. Un vacío. Y en ese vacío, el aroma que había notado antes, el de la chica, Serapina, se encendió, sin obstáculos y potente.
Olía a magia antigua, a fuerza silenciosa y a un corazón tan completamente roto que llamaba a todos los depredadores de la sala. Su lobo surgió en su mente. Mía, gruñó, una orden posesiva e innegable. La mente de Risian corrió a toda velocidad. Reclamarla ahora sería un acto de guerra. Un insulto deliberado e imperdonable al Alfa Marcus. Sería el caos. Y sin embargo, sería perfecto. Obtendría una compañera de un linaje poderoso, humillaría a su rival más allá de toda recuperación y respondería a la demanda primordial de su propia alma. Tomó la decisión porque no había otra opción. Entre una respiración y la siguiente, supo lo que tenía que hacer. Mientras la chica finalmente se ponía de pie, tambaleándose como un cervatillo recién nacido, Risian salió de las sombras. Capítulo 6. Una marca de sombra y furia. Punto de vista de Risian. El tiempo se detuvo mientras Risian cruzaba el suelo. Los susurros murieron. Todos los ojos en el salón, amigos y enemigos, estaban fijos en él. Los ignoró a todos, su mundo entero reduciéndose a la chica temblorosa de ojos destrozados. La alcanzó en 3 largas y silenciosas zancadas. Ella se estremeció cuando él se detuvo ante ella, su aroma a pena y miedo un perfume trágico. Inclinó la cabeza, su voz un retumbo bajo que cortó el silencio. Mía. Antes de que ella pudiera moverse, antes de que alguien pudiera reaccionar, inclinó la cabeza y hundió los dientes en la delicada piel donde su cuello se unía a su hombro. Punto de vista de Serapina. Fuego. Floreció bajo su piel, una agonía abrasadora, al rojo vivo, que no se parecía en nada al vacío frío de antes. Se le cortó la respiración en un jadeo ahogado. Mientras el mundo explotaba en una tormenta de gritos y rugidos, todo lo que conocía era él. Su aroma, a pino e invierno y sombra, inundando sus sentidos. Su poder, una tormenta furiosa y posesiva, vertiéndose en el vacío dentro de ella, llenando las grietas, reclamando los pedazos rotos. Su mundo se inclinó, y sus piernas finalmente cedieron. Pero no cayó. Brazos fuertes la envolvieron, atrayéndola contra un pecho tan duro como la piedra antigua. Su cabeza cayó hacia atrás, y su visión borrosa se posó en los ojos dorados y furiosos del Alfa de Shadowmoon. Punto de vista de Risian. En el momento en que sus dientes rompieron su piel, el lazo encajó con la fuerza de un rayo. Compañera. La palabra fue un rugido triunfante en su alma. Probó su sangre, su esencia, y sintió su espíritu roto aferrarse al suyo. La acercó, su cuerpo inerte un peso pluma en sus brazos. En ese momento, el salón estalló. «Traidor», bramó el Alfa Marcus, su rostro púrpura de rabia. «¿Te atreves a...?» «Me atrevo a lo que es mío», gruñó Risian de vuelta, su propia voz amplificada por el poder de su lobo. Como si fueran convocados, sus guerreros se movieron, formando un círculo cerrado y mortal alrededor de él y Serapina. El acero cantó mientras garras y espadas eran desenvainadas. Sin previo aviso, un guerrero de Stonecrest se lanzó. Risian ni siquiera miró. Escuchó el crujido húmedo cuando Brenna interceptó al macho, sus movimientos un borrón de eficiencia mortal. Sostuvo a Serapina con más fuerza, su rostro pálido contra su túnica de cuero oscuro. Sus ojos se abrieron, aturdidos y aterrorizados. Bajo el peso de su mirada, le dio un único y seco asentimiento a su beta. «Nos vamos», ordenó, su voz una baja promesa de violencia. «Habrán un camino». Capítulo 7. Un camino de acero y sombra. Punto de vista de Risian. En el momento en que la orden salió de sus labios, el mundo explotó en movimiento. Sus guerreros se movieron como uno solo, una ola de pelaje oscuro y acero reluciente. No eran brutos como los guardias de Stonecrest, eran depredadores, cada movimiento preciso, cada golpe fatal. Risian sostuvo a la chica con fuerza contra su pecho, su peso muerto un extraño ancla en el caos. Se movió a través de la batalla como un fantasma, sus propias garras extendiéndose, un gruñido bajo una amenaza constante en su garganta. Un guerrero de Stonecrest, con los ojos abiertos por una bravuconería tonta,
se lanzó a su costado desprotegido. Antes de que el tonto pudiera acercarse, Brenna estaba allí. Sus espadas cantaron una canción de muerte, un torbellino de plata que terminó con un crujido repugnante. Le dio un seco asentimiento, sus ojos ardiendo con la emoción de la lucha. No necesitaba dar más órdenes. Conocían la misión: proteger al alfa, proteger a su compañera y abrir un camino a casa. Así que, se centró en el precioso y frágil peso en sus brazos. Su aroma, una mezcla de tierra empapada por la lluvia y terror absoluto, llenó sus sentidos. Lo que significaba que tenía que sacarla de allí. Ahora. Punto de vista de Serapina. Su mundo era un borrón. Una sinfonía de caos. Gritos. El choque del acero. El desgarro húmedo de la carne. Por encima de todo, solo era consciente de dos cosas: el agarre de hierro de los brazos a su alrededor y el latido constante y poderoso contra su oído. La estaban llevando, sacudida a través de una tormenta de violencia, pero el abrazo que la sostenía era inquebrantable. Su cabeza se ladeó. Vio un destello de ojos dorados, ardiendo con un fuego letal. El alfa de Shadowmoon. ¿Su nuevo compañero? Sus pensamientos giraban, demasiado rápido y demasiado lento a la vez. El calor abrasador de su marca en el cuello era un recordatorio constante y palpitante de lo que había sucedido. Un momento era una paria, al siguiente, un botín de guerra. Finalmente, los sonidos de la batalla se desvanecieron, reemplazados por el golpeteo de pies sobre tierra blanda y la fresca ráfaga de aire nocturno. El hedor opresivo del gran salón se había ido, reemplazado por el aroma limpio y agudo del pino y el invierno. Él estaba corriendo, moviéndose con una velocidad que parecía imposible, un depredador en su elemento natural. Ella era una cautiva, un premio, un misterio. Y mientras finalmente sucumbía a la abrumadora oscuridad, no sabía si había sido rescatada o simplemente robada. Capítulo 8. El olor a pino y lluvia. Punto de vista de Serapina. Por la mañana, despertó con un jadeo. No estaba en el frío suelo del bosque, sino acurrucada en las pieles más suaves que jamás había sentido. Un fuego crepitaba en un enorme hogar de piedra cercano, ahuyentando el frío del aire. La habitación era una guarida. No era una fortaleza de piedra, sino una cámara de madera, no un monumento al poder, sino un espacio de fuerza silenciosa. Intrincadas tallas de lobos y lunas adornaban las paredes. Sin embargo, a pesar del calor, un escalofrío recorrió su espina dorsal. La puerta crujió al abrirse, y la loba de la batalla entró. La beta. Brenna. Su rostro era una máscara de fría hostilidad. Llevaba una bandeja con un cuenco humeante y una taza de agua. El alfa ordenó que te alimentaran, dijo Brenna, su voz plana. Dejó la bandeja sobre un pesado cofre de madera. El espacio entre ellas crepitaba con una animosidad no expresada. Serapina encontró su voz, aunque era áspera. ¿Dónde estoy? Estás en el corazón del territorio Shadowmoon, respondió Brenna, entrecerrando los ojos. En la guarida del alfa. Su tono dejaba claro que la presencia de Serapina aquí era una contaminación. Él vendrá pronto. No causes problemas. Antes de que alguna pudiera hablar de nuevo, Brenna se había ido, dejando a Serapina sola con el fuego crepitante y el pesado peso de su nueva realidad. Estaba en la guarida de su enemigo. Los aposentos personales del alfa que la había reclamado. Un gruñido surgió de su garganta, su propia loba agitándose con una mezcla de miedo y desafío. Esto no era un santuario. Era una jaula, por muy bellamente que estuviera construida. Mientras el silencio se alargaba, se dio cuenta de que había cambiado una prisión por otra, y no tenía idea de si el nuevo carcelero era mejor que el anterior. La pesada puerta de madera comenzó a abrirse de nuevo. Capítulo 9. Una jaula de seda y piedra. Punto de vista de Serapina. Su corazón dio un vuelco. Risian llenaba el umbral, su presencia succionando el aire de la habitación. Era más grande aquí, en su propio espacio, sus anchos hombros parecían rozar ambos lados del marco.
Se movía con una gracia silenciosa que estaba completamente en desacuerdo con la violencia que ella había presenciado. Sin una palabra, cerró la puerta, el suave clic resonando en el tenso silencio. No se acercó a ella. En cambio, caminó hacia el fuego, avivando las brasas con un pesado atizador de hierro. Sus instintos surgieron. Tenía que saber. No podía simplemente sentarse aquí, como un premio pasivo. ¿Por qué? La palabra fue un susurro roto, pero cortó el crepitar del fuego. Se detuvo, todavía de espaldas a ella. ¿Por qué qué? Su voz era un retumbo bajo y peligroso. ¿Por qué lo hiciste? Presionó, un destello de su antiguo fuego regresando. ¿Por qué reclamarme? ¿Fue solo para humillar a mi manada? ¿Para escupir en la cara de Jackson? Al mismo tiempo, su loba presionó hacia adelante. Pregúntale. Risian finalmente se giró, y bajo el peso de su mirada, sintió que se le cortaba la respiración. Sus ojos dorados eran intensos, analíticos. Humillar a Jackson fue un beneficio significativo, y no mal recibido, admitió, su honestidad un shock frío. No solo eso, sino que reclamar a la compañera destinada de un heredero alfa rival es un movimiento estratégico poderoso. Muestra fuerza. Crea caos en sus filas. Le dolió el pecho. Así que tenía razón. Un peón. Una pieza de juego. Punto de vista de Risian. Vio el destello de dolor en sus ojos cuando sus palabras aterrizaron y algo dentro de él se retorció. Lo odió. Odió que su lógica, la misma cosa que mantenía a salvo a su manada, fuera la fuente de su dolor. Por otro lado, mentirle se sentía como un insulto mayor. Esta loba, con el espíritu de una estratega en sus ojos, merecía más que bonitas falsedades. Dio un paso más cerca. Esa es la verdad política, Serapina. Y la política es lo que mantiene a mi gente viva. Así que soy un activo político, declaró ella, su voz adquiriendo un agudo filo de amargura. Lo eres, dijo él, deteniéndose a unos metros de la cama. Tenía que ser sincero, porque ella necesitaba entender el juego en el que ahora estaba. Pero esa no es la única verdad. Ella frunció el ceño en confusión. Cuando tu compañero rompió su lazo, continuó Risian, su propia voz bajando aún más, creó un vacío. Una fuente de poder no reclamada ligada a un linaje antiguo. Mi lobo reconoció ese poder. Te reconoció a ti. La reclamación fue una necesidad estratégica, sí. Pero también hizo una pausa, buscando una palabra que no fuera una mentira, instinto. Un instinto que no tenía ningún deseo de combatir. Dejó la verdad final, la más importante, sin decir, que la vista de ella, tan rota y sola, había despertado en él una rabia protectora tan profunda que había superado todo lo demás. La tensión se rompió, pero fue reemplazada por un silencio frágil e incierto. El mundo de ella se había inclinado, y mientras él la observaba tratar de darle sentido, supo que el suyo también lo había hecho. Capítulo 10. El susurro del consejo. Punto de vista de Risian. En la quietud que siguió a su tensa conversación, una frágil tregua se instaló en la guarida del Alfa. Duró 2 días. 2 días en los que Risian observó a Serapina, vio la mente aguda detrás de sus ojos cautelosos y sintió el lazo entre ellos zumbar con una energía baja e incierta. Se encontró queriendo hablar con ella, conocer la historia detrás de la tristeza que llevaba como una capa. Pero entonces, llegó el jinete. El pergamino estaba sellado con el lobo de plata del Consejo de Hombres Lobo. Mientras Risian rompía la cera, sus ojos recorrieron la escritura elegante y exigente. No era una solicitud, sino una exigencia, no una invitación, sino una citación, no una pregunta, sino un juicio esperando a suceder. Exigían que se presentara, y a su nueva compañera, para responder por la agresión contra la manada Stonecrest. Instantáneamente, un muro de hielo se estrelló dentro de él. Política. Amenazas. Este era el mundo que entendía. El mundo que podía controlar. Así que, se retiró a la fortaleza fría y dura de su mente. Tenía que hacerlo,
porque cualquier blandura ahora podría hacer que los mataran a todos. Punto de vista de Serapina. Algo dentro de ella cambió. Un momento, el espacio entre ellos se sentía casi cálido. Al siguiente, era un páramo helado. Sintió el cambio a través del lazo, un silencio repentino y brutal donde había habido un parpadeo de conexión. Los ojos dorados de Risian se volvieron duros, distantes, opacos. Se le acercó más tarde, mientras él estaba de pie mirando el fuego. ¿Pasa algo? El consejo ha enviado una citación, dijo, su voz plana, desprovista de la calidez retumbante a la que estaba empezando a acostumbrarse. ¿Qué significa? Preguntó ella, su propia voz temblando. Significa que tengo un problema que manejar. Se giró para irse, su presencia un viento frío que la rozó al pasar. ¿Nuestro problema? Le susurró a su espalda. Se detuvo en la puerta, pero no se dio la vuelta. Mi problema que manejar, repitió, y con eso se fue. Mientras el silencio rugía en sus oídos, supo en que se había convertido. No en una compañera, ni siquiera en una persona, solo en un problema, una complicación que él tenía que resolver. Y su corazón, que acababa de empezar a sanar, se agrietó de nuevo. Capítulo 11. El peso de una palabra. Punto de vista de Serapina. No podía quedarse en la guarida. El silencio era demasiado ruidoso, su aroma en las pieles un recordatorio demasiado doloroso de la distancia entre ellos. Como si la jalaran de un hilo, sus pies la llevaron por el pasillo revestido de madera, deteniéndose justo afuera de la pesada puerta de roble de la sala de guerra. Voces ahogadas llegaban desde dentro. Su voz. La de Brenna. La de los otros miembros del consejo. Estaban hablando de ella. Su cuerpo se movió por instinto. Pegó la oreja a la madera fría. Un riesgo innecesario, Alfa. Esa era Brenna, su voz afilada por la lealtad. No sabemos nada de ella. Podría ser una espía, un eslabón débil. Es la hija de Kaelen, argumentó otra voz. Su linaje es fuerte. Su linaje no impidió que la echaran como basura, replicó Brenna. Entonces, la voz que estaba esperando. La de Risian. Era tranquila, medida y más fría que una tumba de invierno. Mientras el silencio se alargaba, contuvo la respiración, rezando para que la defendiera, para que dijera algo, cualquier cosa, que demostrara que la veía como algo más. Su pasado es irrelevante, afirmó Risian, su tono no dejando lugar a discusión. La arrogancia de Jackson nos dio una oportunidad, y la tomé. Su rechazo hacia ella fue un regalo político. Mientras el bosque contenía la respiración, aseguré una nueva posición para esta manada. Hizo una pausa. Serapina apretó los ojos. Por favor, piensen estratégicamente, les ordenó. Su reclamo sobre la manada Stonecrest, por muy roto que esté, nos da ventaja. Su conocimiento de sus tierras y tácticas, por muy suprimido que esté, es valioso. No la vean como una víctima. Véanla por lo que es. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué soy? ¿Qué soy para ti? Es nuestro nuevo activo más valioso. ¿Activo? La palabra. No era una espada. No era una garra. Pero la destripó de todos modos. Cortó cada frágil esperanza que se había atrevido a construir. Su mundo se inclinó. El pasillo se balanceó. Se le cortó la respiración en un sollozo entrecortado que no pudo contener. Un activo. Una cosa. Una herramienta. Retrocedió tambaleándose de la puerta, llevándose la mano a la boca, el eco de su voz un veneno en sus venas. Capítulo 12. Un eco de rendición. Punto de vista de Risian. Dijo la palabra, activo, y en el lapso de una respiración, una ola de agonía se estrelló a través de él. No era la suya propia. Era la de ella. Una desesperación pura, sin diluir, tan profunda que le dobló las rodillas. Se aferró al borde de la mesa, sus nudillos poniéndose blancos, las voces de su consejo desvaneciéndose en un zumbido sin sentido. ¿Qué había hecho? Lo había dicho para aplacarlos, para hablar su lenguaje de lógica y guerra.
Porque si les hubiera dicho la verdad, que no podía soportar la idea de dejarla a su suerte, que su quebranto llamaba al suyo propio, lo habrían llamado débil. Pero el dolor, su dolor, era 100 veces peor que su juicio. La reunión ha terminado, gruñó, apartándose de la mesa. No esperó una respuesta. Ya se estaba moviendo, siguiendo el rastro desvanecido de su pena por los pasillos vacíos. Punto de vista de Serapina. Se encontró en un pequeño y desusado nicho, mirando por una ventana alta como comenzaba a llover. Cada gota que se deslizaba por el cristal se sentía como una de sus propias lágrimas. Fue una tontería. Tan tonto haber tenido esperanza. Ella era lo que siempre había sido, una pieza para ser movida en un tablero por jugadores más poderosos. Se abrazó a sí misma, tratando de mantener unidos los pedazos rotos de su corazón. Serapina. Su nombre fue un retumbo bajo detrás de ella. Todo su cuerpo se puso rígido. No se dio la vuelta. No podía. Risian entró en el nicho, el aire crepitando con su presencia. Lo que escuchaste, comenzó, su voz áspera. Escuché la verdad, susurró ella, su voz temblando. Soy un activo político. Una herramienta. Lo entiendo. No, dijo él, la palabra afilada por el dolor. No, no lo entiendes. Dio un paso más cerca, y pudo oler el aroma a lluvia y tierra húmeda que se aferraba a él. Eso fue un error. Estaba hablando a mi consejo en un lenguaje que entenderían. El único lenguaje que pensé que entendía. Finalmente se giró, su rostro surcado de lágrimas. ¿Y qué lenguaje es ese? ¿El lenguaje de las cosas? ¿De la propiedad? La agonía en sus ojos dorados la dejó atónita. El lenguaje del miedo, admitió, su voz quebrándose. Tengo miedo, Serapina. Miedo del consejo, miedo de la guerra, miedo de lo que Marcus hará. Y cuando tengo miedo, me refugio en la estrategia. En la lógica. Es todo lo que he conocido. Dio el último paso, el espacio entre ellos ardiendo. Pero en el momento en que lo dije, en el momento en que sentí que te rompías, supe que mi lógica no valía nada. Lo que sentí de ti fue peor que cualquier cuchilla. Se estaba rindiendo. Este poderoso e intocable alfa estaba poniendo su propio corazón defectuoso a sus pies. Antes de que las palabras salieran de sus labios, él extendió lenta, vacilantemente, su mano, con la palma hacia arriba. Una ofrenda. Una pregunta. Sus pensamientos giraban. ¿Podía confiar en esto? ¿Podía creerle? Mientras la lluvia golpeaba contra la ventana, su propia mano, como si tuviera voluntad propia, se levantó de su costado. Y lo dejó suceder. Dejó que sus dedos rozaran los de él. Capítulo 13. El fantasma en el pelaje. Punto de vista de Serapina. En la quietud que siguió a su rendición, algo frágil comenzó a crecer entre ellos. Una confianza tentativa. Él la observaba, sus ojos dorados llenos de una pregunta que nunca hizo. Y ella comenzó a sentirse menos como una prisionera. A pesar de eso, un miedo diferente echó raíces. El rechazo había hecho añicos su lazo. ¿Qué le había hecho a su loba? ¿Era un fantasma ahora? ¿Una cosa rota acobardada en las ruinas de su alma? Tenía que saberlo. Esa noche, lo encontró junto al fuego. Necesito transformarme, dijo, su voz un hilo delgado en la quietud. Y yo, no quiero estar sola. Sin una palabra, él asintió. La condujo desde la guarida, adentrándose en el bosque, a un pequeño claro bañado por la luz de la luna. El aire era fresco y olía a tierra húmeda. Su corazón martilleaba contra sus costillas. ¿Y si no podía? ¿Y si todo lo que quedaba era la chica? Risian se detuvo al borde del claro, su presencia una pared cálida y sólida a su espalda. Hizo un ligero asentimiento. Permiso. Protección. Respiró hondo y cerró los ojos, buscando en su interior. Al principio, solo hubo el familiar eco del dolor. Pero entonces, algo más se agitó. Un parpadeo de desafío. Su loba. Sus huesos la recordaban, aunque tuvieran miedo. Como si el destino lo exigiera,
Se dejó llevar. El dolor fue la primera sensación, una agonía aguda y crepitante mientras sus huesos comenzaban a reorganizarse. Fue un grito que no pudo expresar, un fuego lamiéndola desde adentro hacia afuera. Su mente humana retrocedió, queriendo que se detuviera. Estoy rota. No está funcionando. Pero su loba presionó hacia adelante. Se abrió paso a través del dolor, a través del recuerdo del rechazo, impulsada por una necesidad obstinada y primordial de existir. La agonía alcanzó su punto máximo, luego, cambió. Se convirtió en una oleada de poder crudo e indómito. Pelaje, liso y plateado como la propia luz de la luna, brotó de su piel. Sus sentidos explotaron. Podía oler cada gota de rocío en cada hoja, escuchar el latido del corazón de un ratón de campo a 100 metros de distancia. No era más grande, sino más rápida, no más fuerte en fuerza bruta, sino más aguda en sus sentidos, no una bestia de rabia, sino una depredadora de intelecto y gracia. Abrió sus nuevos ojos, ojos de loba, y miró al macho oscuro y masivo que la observaba desde la línea de árboles. Y por primera vez desde que había llegado, se sintió completa. Capítulo 14. El fantasma de su padre. Punto de vista de Serapina. La transformación cambió algo fundamental dentro de ella. El miedo todavía estaba allí, un zumbido bajo la superficie, pero ya no la poseía. Empoderada, regresó al único lugar que se sentía como un rompecabezas y un santuario, la biblioteca. Pasó horas estudiando los mapas de su padre, sus notas un susurro fantasmal del pasado. Él era un estratega brillante, y la manada de Jackson, la manada de Marcus, era predecible en su arrogancia. Siempre favorecían el camino más directo, la ruta con más gloria. Entonces lo vio. Una pequeña nota en la elegante escritura de su padre en un viejo mapa topográfico, junto a una serie de túneles colapsados en las estribaciones del norte. Demasiado inestable para el paso, pero la roca transmite el sonido perfectamente. Un susurro aquí es un rugido en el paso. A medida que la verdad se desvelaba, se le cortó la respiración. Era una trampa. No una física, sino una estratégica. Una forma de escuchar. Una forma de anticipar. Punto de vista de Risian. La encontró en la biblioteca, rodeada por una fortaleza de pergaminos y mapas. Había una nueva luz en sus ojos, una intensidad aguda y enfocada que hizo que su lobo se agitara con admiración. Ella levantó la vista cuando él se acercó, y por primera vez, no se estremeció. «He encontrado algo», dijo, su voz clara y firme. Desenrolló un mapa, su dedo delgado trazando un camino. La manada Stonecrest ha estado realizando patrullas a lo largo de esta cresta. Todo el mundo asume que es una demostración de fuerza, un posible punto de partida para un ataque a nuestra frontera norte. Esa es nuestra suposición, sí, confirmó él, intrigado. Es una finta, afirmó ella, su convicción absoluta. No están preparando un ataque. Están escuchando. Señaló la nota de su padre. Estos viejos túneles mineros actúan como una oreja masiva. Están usando las patrullas como tapadera para monitorear nuestros movimientos en el paso Blackwood, esperando a que lo dejemos vulnerable. Él miró el mapa, y luego de nuevo a ella. La audacia de la estrategia, el genio de su padre y el suyo propio al descubrirla, era impresionante. Sintió una oleada de orgullo tan feroz que casi lo hizo tambalearse. Esta era la compañera que la diosa le había dado. No una ratoncita frágil. Una reina. ¿Qué propones que hagamos, estratega? Preguntó, el nombre una marca del más profundo respeto. Capítulo 15. Una deuda de plata y acero. Punto de vista de Serapina. Poco después, su teoría fue puesta a prueba. Una patrulla de Stonecrest, más grande de lo habitual, fue vista moviéndose hacia las crestas del norte. Jackson estaba con ellos, su arrogancia una presencia tangible incluso desde la distancia. La antigua Serapina se habría escondido. La nueva estaba de pie junto a Risian en la sala de guerra, un mapa extendido ante ellos. «Quieren que enviemos refuerzos al paso Blackwood», explicó, su voz firme.
Quieren que mostremos nuestra fuerza allí, para que puedan determinar nuestros números. En cambio, no les mostramos nada. Enviamos una pequeña fuerza de señuelo y les dejamos creer que su trampa está funcionando. Risian dio las órdenes sin dudarlo. Desde allí, Serapina se unió a Brenna en un alto mirador boscoso, un punto de vista perfecto para observar las consecuencias. La tensión entre ellas era diferente ahora, no hostil, sino una curiosidad cautelosa y profesional. Punto de vista de Brenna. Brenna observaba a través de un catalejo, su respeto por la loba de cabello plateado creciendo con cada momento que pasaba. El plan era brillante. La patrulla de Stonecrest, liderada por el pavoneante Jackson, entró en posición con arrogancia, completamente ajenos. La fuerza de señuelo de Shadowmon desempeñó su papel a la perfección, haciendo el ruido suficiente para parecer real. Pero entonces, algo salió mal. Un grupo separado de guerreros de Stonecrest, un grupo de flanqueo que nadie había anticipado, salió de los árboles, cargando directamente hacia el pequeño equipo de exploración de Brenna. Una emboscada. Estaban atrapados, superados en número. Su corazón latía con fuerza. Una trampa dentro de una trampa. Brenna. La voz aguda de Serapina cortó su concentración. A tu izquierda. Hay un barranco, no está en este mapa, pero está ahí. Puedes usarlo como cobertura. Los ojos de Brenna se desviaron hacia la izquierda. Parecía terreno sólido, pero confió en la urgencia de la voz de Serapina. Retirada. A la izquierda. Rugió a sus guerreros. Se lanzaron hacia el lugar justo cuando una lluvia de flechas cayó sobre la posición donde habían estado. El suelo cedió a un antiguo y poco profundo barranco, proporcionando una cobertura perfecta. Los salvó. A todos ellos. Esa noche, después de que las fuerzas de Stonecrest se hubieran retirado en desorden, Brenna encontró a Serapina junto al fuego. Se paró ante ella, la marca del alfa en el cuello de Serapina pareciendo brillar a la luz del fuego. «Lo que hiciste hoy», comenzó Brenna, su voz áspera por la emoción. «La advertencia. Me salvaste la vida. A mi manada». Hizo una reverencia rígida y formal. «Te debo una deuda». Y entre ellas, algo se rompió, el hielo de la sospecha finalmente cediendo al terreno sólido del respeto. Capítulo 16. Una trampa de humo y espejos. Punto de vista de Risian. Confianza. Era un sentimiento raro y peligroso, pero Risian lo sintió asentarse en sus huesos. El plan de Serapina era más que brillante, era una obra de arte. Una finta hacia el sur, una fuerza de ataque principal a través del paso del oeste, estaba diseñado para ser un golpe rápido y decisivo que paralizaría las líneas de suministro de Marcus. Mientras sus guerreros partían bajo el manto de un cielo sin luna, se permitió un destello de algo parecido a la esperanza. Con la mente de ella y la fuerza de él, eran imparables. Observó desde el puesto de mando, mapeando su progreso. Todo era perfecto. Demasiado perfecto. Sin previo aviso, la bengala de señales de su explorador principal se disparó hacia el cielo. Pero no era el verde de objetivo tomado. Era un rojo llameante y frenético. Emboscada. La palabra lo golpeó con fuerza física. Su sangre se heló. Observó a través del catalejo cómo el suelo del bosque estallaba. Guerreros de Stonecrest salieron de posiciones ocultas, no donde estaba el señuelo, sino en el corazón de su fuerza principal. Lo habían sabido. De alguna manera, sabían cada paso. El silencio en la sala de guerra rugió. No fue el aguijón de la derrota lo que más lo hirió, sino el veneno de la traición, no la pérdida de guerreros, sino la pérdida de la certeza, no el caos de la batalla, sino el hecho frío y claro de que uno de los suyos había enviado a su gente a morir. «Suenen la retirada», bramó, su voz quebrándose con una furia tan profunda que se sintió como un duelo. La fuerza de ataque regresó cojeando al amanecer, llevando a sus heridos y sus muertos. La victoria que había saboreado se había convertido en cenizas en su boca. Le habían tomado el pelo. El brillante plan de su compañera se había convertido en la cuenta del carnicero, y mientras el cielo se oscurecía con el día que llegaba,
Sintió el peso de cada una de las pérdidas asentarse en su alma como un sudario. Alguien los había traicionado. Y destrozaría el mundo para descubrir quién. Capítulo 17. Un susurro de traición. Punto de vista de Brenna. La enfermería olía a sangre, miedo y hierbas amargas. Brenna se movía entre las filas de guerreros heridos, su corazón una piedra fría y dura en su pecho. El plan había sido impecable. Lo había repasado una docena de veces en su cabeza. Impecable. Lo que significaba que no había sido un fracaso estratégico. Había sido traición. El pensamiento dejó un sabor nauseabundo en su boca. La rabia de su alfa era una fuerza palpable en toda la guarida, una nube de tormenta esperando estallar. Estaba recogiendo más cataplasmas de un pequeño y polvoriento armario de suministros junto al salón principal, un lugar raramente usado. Mientras sus dedos rozaban una pila de pieles viejas, sintió algo duro y fuera de lugar escondido detrás de ellas. Una cartera de cuero. No era de fabricación de Shadowmoon. Sus instintos surgieron, cada terminación nerviosa hormigueando con alarma. Con manos temblorosas, la sacó. Dentro, su sangre se heló. Había bocetos toscos de la distribución de su guarida, rutas de patrulla marcadas con una mano torpe. Y debajo de ellos, una pequeña ficha de lobo tallada. El sello de Jackson. Su mente dio vueltas. ¿Quién escondería esto aquí? Este armario estaba junto a los aposentos principales. Pocos tenían acceso. Recién llegados, quizás. Un invitado. Una prisionera en una jaula dorada. No. El pensamiento fue una negación, una súplica. No Serapina. No la silenciosa y ferozmente inteligente loba que le había salvado la vida. Pero la evidencia era condenatoria. Peor aún, su deber era claro. Su lealtad no era a una deuda de vida, sino a su alfa. A su manada. En el fondo, sabía la verdad de lo que tenía que hacer, sin importar cuánto la destrozara. Tomó la cartera, su peso sintiéndose más pesado que una montaña, y caminó hacia la guarida del alfa, cada paso un acto de traición contra la mujer que acababa de empezar a respetar. Capítulo 18. El silencio de una luna velada. Punto de vista de Serapina. Sintió el duelo de la manada a través del lazo, un dolor sordo y palpitante que se instaló en lo profundo de sus huesos. Esperó a Risian, queriendo ofrecer consuelo, ayudar, hacer algo. Cuando finalmente entró en la guarida, el frío que lo acompañaba no tenía nada que ver con el aire de la noche. Era una escarcha desoladora que emanaba de su propia alma. No habló. Caminó hacia la mesa y vació el contenido de una cartera de cuero sobre la madera. Mapas. Una pequeña ficha tallada. Su sangre se heló. ¿Qué es esto? Susurró, su voz temblando. Punto de vista de Risian. La observó, su corazón en guerra con su mente. Su lobo arañaba el interior de su cráneo, gruñendo en negación, negándose a creer que ella pudiera ser capaz de esto. Pero el alfa, el líder responsable de docenas de guerreros muertos, solo veía la evidencia. Brenna lo había encontrado escondido cerca de los aposentos principales. Era lógico. Era condenatorio. Tenía que estar seguro. Brenna lo encontró, dijo, su voz una cosa baja y grave. Escondido. Los mapas muestran nuestras posiciones. La ficha pertenece a Jackson. Odió las palabras al salir de su boca. Odió el destello de terror y confusión en sus ojos. Explícalo. Punto de vista de Serapina. ¿Explicarlo? Su voz se quebró. Yo, nunca lo había visto antes. Risian, tienes que creerme. Pero en el momento en que sus miradas se encontraron, su súplica murió. Lo vio allí, en las profundidades de su mirada dorada. Duda. Una pizca de ella, quizás, pero estaba allí. Un veneno más potente que cualquier cuchilla. El rechazo de Jackson había sido la agonía de una fantasía destrozada. Esto era la agonía de una realidad desmoronándose. La única persona que la había visto, que había valorado su mente, que la había hecho sentir completa, no confiaba en ella. Le dolió el pecho. ¿Tú crees que yo hice esto?
Él no respondió. Mientras el silencio rugía, se convirtió en su respuesta. Por la seguridad de la manada, dijo finalmente, su voz desprovista de toda emoción. Y por la tuya propia, permanecerás en la guarida. No saldrás. No era una petición. Era el juicio de un alfa. Una sentencia de cárcel. Mientras él se daba la vuelta y se iba, la puerta cerrándose detrás de él con un golpe pesado y final, sintió que el vibrante y zumbante lazo entre ellos se volvía delgado y silencioso. Era un hilo estirado hasta su punto de ruptura, envuelto en el frío y sofocante silencio de su duda. Y así, de repente, estaba verdadera y absolutamente sola. Capítulo 19. Un mechón de plata, un hilo de verdad. Punto de vista de Serapina. La desesperación era una habitación silenciosa y sofocante. Durante 2 días, Serapina había vivido en ella, el silencio de su lazo con Risian un tormento constante y gritón. Estaba trazando los patrones en la veta de la madera del suelo cuando la puerta se abrió. No era Risian. Era Lorne, un anciano del consejo cuyo rostro era una máscara de falsa simpatía. Mi querida niña, comenzó, cerrando la puerta detrás de él. El alfa está en conflicto. Es joven. Actúa para proteger a su manada. Cree que soy una traidora, susurró ella, su voz ronca. Cree que la evidencia es sólida, corrigió Lorne, dando un paso más cerca. Quizás, si confesaras, podría mostrar misericordia. Un exilio rápido e indoloro. Algo dentro de ella cambió. Sus ojos no estaban llenos de piedad. Eran fríos. Depredadores. Antes de que pudiera moverse, él se abalanzó. Una daga de plata, grabada con runas de Stonecrest, apareció en su mano. El Alfa Marcus envía sus saludos. Siseo. Punto de vista de Risian. Su mente era un campo de batalla. Estaba sentado en la sala de guerra, la cartera del traidor ante él. La evidencia. Todo era tan lógico. Tan perfecto. Pero su lobo no descansaba. Lo arañaba, gruñendo que era un tonto, que estaba ciego. Volvió a coger los mapas, sus ojos trazando las supuestas rutas de patrulla que Serapina había filtrado. Entonces lo vio. El puente en Whisper Creek. Estaba marcado como totalmente funcional. Pero Risian sabía, porque él mismo había supervisado las reparaciones, que el puente había sido arrastrado por la corriente hacía 2 temporadas y reemplazado por un estrecho cruce de cuerda y tablones. Era un detalle que un extraño tratando de incriminar a alguien podría pasar por alto, pero un detalle que Serapina, que había estudiado los mapas más recientes de su padre, nunca se equivocaría. Esto no era prueba de su culpabilidad. Era prueba de una trampa. Una trampa. A medida que la verdad se desvelaba, el hilo deshilachado de su lazo con Serapina estalló, no con pena, sino con terror puro y sin diluir. Su terror. Se puso de pie en un instante, un rugido brotando de su pecho mientras corría hacia la guarida. Punto de vista de Serapina. Se lanzó hacia atrás, la daga cortando el aire donde había estado su garganta. Su cuerpo se movió por instinto. No era una guerrera, pero era la hija de su padre. Cuando Lorne se abalanzó de nuevo, pateó un pesado cofre de madera en su camino. Él tropezó. Cogió un pesado atizador de hierro del hogar, su peso incómodo pero sólido. Él la atacó, con un gruñido en su rostro, y ella blandió con todas sus fuerzas, no hacia él, sino hacia la repisa de piedras sobre el fuego. Una lluvia de rocas y madera astillada cayó entre ellos. La puerta de la guarida se abrió de golpe, astillándose de sus bisagras. Risian estaba allí, sus ojos ardiendo en oro, su forma a medio camino de su lobo de guerra. En el momento en que sus miradas se encontraron, Lorne supo que todo había terminado. Mientras un gruñido bajo y gutural llenaba la habitación, el traidor hizo un último y desesperado intento por alcanzarla. Capítulo 20. Las cicatrices de una estratega. Punto de vista de Risian. La lucha terminó antes de empezar. Risian cruzó la habitación en un borrón de sombra y furia, sus garras hundiéndose en el hombro del traidor y estrellándolo contra la pared.
El grito de Lorne fue interrumpido cuando Brenna y otros 2 guardias entraron, arrastrando al gimoteante anciano. Entonces, estaban solos. El silencio que cayó fue más pesado que cualquier otro anterior. Serapina estaba temblando, el atizador de hierro todavía aferrado en sus manos, sus nudillos blancos. Sus ojos grandes y aterrorizados estaban fijos en él. La duda que le había mostrado era una herida mucho más profunda de lo que cualquier cuchilla podría haber hecho. Dio un paso, y ella se estremeció. El movimiento detuvo su corazón. Serapina, su voz era una disculpa en carne viva. Yo fui un tonto. No me creíste, susurró ella, la acusación una esquirla de hielo. No, admitió él, la palabra sabiendo a veneno. Se obligó a encontrar su mirada, a dejarle ver la absoluta vergüenza en su alma. Mi alfa vio evidencia, y era mi deber considerarla. Pero mi lobo, mi corazón, sabía que era una mentira. Elegí la lógica sobre el instinto. Elegí mi miedo sobre mi fe en ti. Y por eso, no creo que pueda perdonarme nunca. No pidió su perdón. No lo merecía. Simplemente se quedó allí, con el corazón al descubierto. Punto de vista de Serapina. Sus pensamientos giraban. Vio la agonía en su rostro, sintió la verdad de sus palabras resonar a través de su lazo ahora en proceso de sanación. Su ira luchaba con el profundo alivio de ser creída. Su alma respondió a su dolor con un eco propio. Tu manada estaba sangrando, dijo suavemente, su agarre en el atizador finalmente aflojándose. Tenías que protegerlos. Yo entiendo el miedo, Risian. Sus hombros se desplomaron con un alivio tan profundo que fue casi un colapso. Después de eso, lenta, cuidadosamente, cerró la distancia entre ellos. No la tocó. Simplemente se paró ante ella, un rey puesto de rodillas. Lorne confesó todo. Marcus lo planeó todo. La emboscada. La trampa. Te quería muerta y a mi manada rota antes de la audiencia del consejo. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó ella. Una luz peligrosa regresó a sus ojos. La miró, no como una víctima o un activo, sino como su compañera. Su igual. Ahora, retumbó él, tú y yo le daremos la guerra que tan desesperadamente quiere. Escribiremos la estrategia final, juntos. Capítulo 21. La calma antes de la luna roja. Punto de vista de Serapina. La guarida ya no era una prisión, era una sala de guerra. Durante el día siguiente, trabajaron. No solo planearon, se movieron como uno solo, sus mentes en sincronía. Su conocimiento de las tácticas de Stonecrest y la comprensión del de las fortalezas de sus propios guerreros se mezclaron a la perfección. Crearon una estrategia no de fuerza bruta, sino de astucia. Una trampa para los tramperos. Era una cosa hermosa y aterradora. Esa noche, en la víspera de la batalla, una quietud cayó sobre la guarida de Sadoumon. No era el silencio del miedo, sino la calma de la resolución. Risian la encontró en el balcón, mirando la luna, una astilla de plata en un cielo oscuro. ¿Tienes miedo? Preguntó él, su voz un suave murmullo a su lado. Aterrada, admitió sin dudar. Pero ya no estoy sola. Se movió para pararse detrás de ella, su gran cuerpo un escudo contra la noche. No la rodeó con sus brazos. Más bien, sus manos se posaron en la barandilla del balcón a cada lado de ella, enjaulándola con su calor. El espacio entre ellos ardía con promesas no dichas. Mi padre me dijo una vez, dijo ella en la oscuridad, que un verdadero estratega nunca lucha la batalla que le ofrecen. Crea la batalla que puede ganar. Tu padre era un hombre sabio, retumbó Risian cerca de su oído, su aliento enviando un escalofrío por su espina dorsal. Lo era, asintió ella. Solo desearía tener su coraje. Punto de vista de Risian. Lo tienes, dijo él, su voz densa con una emoción que ya no podía ocultar. Tienes un coraje que él nunca podría haber imaginado. Mientras la loba de ella se agitaba en respuesta a la de él, sintió que el lazo entre ellos pulsaba, un latido fuerte, constante y vibrante. Era una canción de lealtad. Una promesa de violencia.
Una declaración de amor. Finalmente dejó que su mano cubriera la de ella en la fría barandilla de piedra. Sus dedos se entrelazaron con los de él, un ajuste perfecto. Podía sentir el pulso de ella acelerado, un frenético eco del suyo. Mañana, murmuró, les mostraremos lo que un lobo que no tiene nada que perder puede hacer. No, corrigió Serapina, girando la cabeza para mirarlo, sus ojos brillando a la luz de la luna. Les mostraremos lo que dos lobos con todo por lo que luchar pueden hacer. Mientras el fuego florecía bajo su piel, supo que ella tenía razón. Enfrentarían el amanecer, y enfrentarían la guerra. Y lo que viniera después, lo enfrentarían juntos. Capítulo 22. Una táctica de sombra y alma. Punto de vista de Risian. Bajo la luz de la luna, el bosque contuvo la respiración. Entonces, Risian soltó un aullido, no de rabia, sino de mando. Una señal. Y así, de repente, el mundo estalló. Sus guerreros de Sadoumon, moviéndose con la gracia letal que les había inculcado, atacaron por los flancos. Eran una marea de pelaje oscuro y acero plateado, una fuerza de la naturaleza desatada. Lideró la carga, su gran forma de lobo de guerra un espectro aterrador a la cabeza de la manada. Podía sentir a Serapina a través del lazo, una presencia constante y calmante en el corazón de la tormenta, una voz silenciosa guiando su furia. Se estrelló contra la línea de Stonecrest, su propósito singular, encontrar a Marcus. Tendría justicia por su padre. Punto de vista de Serapina. Desde su punto de vista en la alta cresta, la batalla abajo era un tablero de ajedrez brutal y caótico. Sin embargo, su mente estaba perfectamente clara. Ya no era la chica aterrorizada que se había desplomado en el suelo. Era la estratega. La reina. El flanco este se está extendiendo demasiado, dijo en la piedra de comunicación encantada, su voz tranquila. Brenna, retira a tus guerreros y deja que persigan. Condúcelos al barranco. Entendido, Luna. La voz de Brenna crepitó de vuelta, llena de una confianza inquebrantable. Observó cómo se desarrollaban sus planes, cómo se cerraban sus trampas. Vio a Risian, una magnífica bestia de venganza, acorralando a un sorprendido Alfa Marcus. Habían ganado. La batalla estaba casi terminada. Pero entonces, un rugido furioso rasgó el estruendo. Jackson. Había roto la línea, sus ojos ardiendo con una rabia loca, fijos directamente en su posición. Venía por ella. Subió la cresta furioso, su rostro una máscara de odio. Tú hiciste esto. Arruinaste todo, pequeña debilucha. Te equivocas, dijo Serapina, su voz cortando su diatriba. Dio un paso deliberado hacia atrás. Te hiciste esto a ti mismo, Jackson. Tu orgullo. Tu arrogancia. Te mataré. Bramó, abalanzándose. No, no lo harás, dijo ella suavemente. Cuando su pie aterrizó donde ella acababa de estar, una red de cuerda entrelazada con plata salió disparada del suelo, atrapándolo. Se estrelló contra la tierra, enredado e indefenso. Miró a su antiguo compañero, no con miedo, sino con una piedad final y cansada. Verás, tenías razón en una cosa. No soy una guerrera. Nunca lo fui. Con una sola mirada, selló su destino. Soy una estratega. Y acabas de caer en mi trampa. Capítulo 23. El eco del aullido del vencedor. Punto de vista de Serapina. En la quietud que siguió, el olor a sangre y pino flotaba pesado en el aire. Los guerreros restantes de Stonecrest, con sus alfas capturados y su voluntad rota, se habían rendido. Observó cómo un derrotado Marcus era conducido en cadenas de plata, sus ojos finalmente vacíos de su fuego traicionero. Justicia. Era un sentimiento extraño y hueco. Caminó por el campo de batalla, la tierra suave y húmeda bajo sus botas. Su manada, atendía a los heridos, lobos de Sadoumon y de Stonecrest arrepentidos trabajando codo con codo. Algo dentro de ella se asentó. Esto estaba bien. Una presencia familiar se acercó, y su corazón dio un vuelco. Risian,
Ahora de vuelta en su forma humana, caminó hacia ella. Estaba cubierto de tierra y sangre, pero nunca había visto nada más hermoso. Se detuvo ante ella, sus ojos dorados buscando su rostro. Entre ellos, algo se rompió. Todo el dolor, todo el miedo, toda la duda, se disolvió, dejando solo una conexión profunda e inquebrantable. Sin una palabra, extendió la mano y suavemente apartó un mechón de pelo rebelde de su mejilla, su toque ligero como una pluma. Sus dedos eran ásperos, callosos, las manos de un guerrero y un alfa. Pero su toque estaba lleno de una ternura que le hizo doler el pecho. Punto de vista de Risian. Al mirarla, de pie, fuerte y completa en medio de la ruina de sus enemigos, sintió que su alma respondía a la de ella. Ella era el corazón de su victoria. El corazón de su manada. El corazón de su mundo entero. La furia de la batalla se desvaneció, reemplazada por una ola de emoción tan poderosa que casi lo puso de rodillas. Amor. Era feroz, posesivo y absoluto. Vio la pregunta en sus ojos. ¿Y ahora qué? No podía darle un gran discurso. Las palabras parecían demasiado pequeñas para lo que sentía. Así que, simplemente entrelazó sus dedos con los de ella, sus manos encajando perfectamente. Apretó suavemente, una promesa silenciosa. Juntos. Un aullido solitario se elevó desde el valle de abajo, pronto se le unió otro, y otro, hasta que todo el bosque resonó con el canto triunfante de la recién forjada manada Shadowmoon. Era el sonido de un nuevo comienzo. Mientras la mano de ella apretaba la suya, supo que finalmente estaba en casa. Capítulo 24. Una promesa cumplida a la luz de la luna. Punto de vista de Serapina. Un año después. El aire en el pueblo ya no olía a miedo, sino a pan horneado, madera recién cortada y la risa de los niños. Mientras la luna Serapina caminaba por el mercado, era recibida con sonrisas y asentimientos respetuosos, no con susurros. Brenna caminaba a su lado, ya no una guardia sospechosa, sino su amiga más cercana y consejera de confianza. Se habían enterado de que Jackson y Marcus cumplían una vida de trabajos forzados en las minas de plata lunar, un final apropiado para hombres que habían anhelado el poder por encima de todo. Los cabos sueltos del pasado finalmente se habían atado. Esa noche, encontró a Risian en el balcón de su guarida, el mismo balcón donde habían estado en la víspera de la guerra. La luna estaba llena y brillante, bañando el pacífico valle en una suave luz plateada. Él se giró cuando ella se acercó, una sonrisa cálida y fácil en su rostro. «Ahí estás», murmuró, atrayéndola a sus brazos. El abrazo ya no era una jaula, sino un santuario. «Estaba pensando», dijo, apoyando la cabeza en su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. «En todo lo que pasó. Todo lo que pasamos». «¿Y?» la incitó él, sus labios rozando su cabello. «Y no cambiaría nada», susurró. «Porque el camino del dolor la había llevado aquí. A él. A esto. A estar completa». Punto de vista de Risian. La sostuvo, saboreando la presencia sólida y real de ella en sus brazos. Ella era su fuerza, su sabiduría, su mundo entero. Su viaje de una chica rota y rechazada a la confiada y venerada luna de su manada era una historia que nunca se cansaría de contar. Él había sido un rey gobernando sobre sombras, pero ella había traído el amanecer. «Tengo algo que decirte», dijo ella suavemente, apartándose lo suficiente para mirarlo a los ojos. Su propia mirada brillaba con una luz que nunca antes había visto, una mezcla de amor, picardía y una alegría profunda y demoledora. Sus manos encontraron las de él, y dio suavemente su palma para que descansara sobre su vientre aún plano. Se le cortó la respiración. Mientras el lazo entre ellos pulsaba con una energía nueva y vibrante, lo sintió, con total claridad. Una pequeña chispa palpitante. Un alma nueva. Un nuevo comienzo. Lágrimas brotaron de sus ojos dorados mientras miraba de su vientre a su rostro radiante. Antes de que las palabras salieran de sus labios, lo supo. Una promesa, soltó con voz ahogada, su voz densa por la emoción. Ella sonrió,
sus propias lágrimas trazando caminos de plata por sus mejillas. Una promesa cumplida. Y bajo la luz de la luna llena, el rey Alfa sostuvo a su reina, su compañera y el futuro de su manada, finalmente y completamente en paz. Epílogo. 5 años después. El sol sangraba oro y violeta por el cielo del atardecer, pintando el extenso valle en tonos de paz. Desde el balcón de la guarida del Alfa, Serapina observaba cómo las luces del pueblo de abajo comenzaban a parpadear, una por una. No eran solo puntos de luz, eran hogares, casas, familias. Un calor floreció en su pecho que no tenía nada que ver con el sol poniente. Una mano pequeña y robusta tiró de su túnica. «Mamá, mira. Una estrella». Miró hacia abajo a un par de ojos dorados imposiblemente brillantes, el nombre de su padre con la mirada de su compañero. «Así es, mi pequeño lobo», murmuró, levantando al pequeño Kaelen de 5 años en sus brazos. Olía a tierra y a sol y a una alegría pura y sin adulterar. Se acurrucó contra ella, su cabello oscuro un suave desorden contra su mejilla. En ese momento, recordó el fantasma que solía ser, la chica que pensaba que su único valor residía en ser elegida. Estaba tan equivocada. Su valía no fue algo que le dieron en esa noche caótica en el salón de Stonecrest, fue algo que ella misma forjó, en la biblioteca con los mapas de su padre, en el campo de batalla con su manada, y aquí, en la fuerza tranquila de su familia. Como si el destino susurrara en el viento, supo que finalmente era, por completo, libre. Punto de vista de Risian. Los observaba desde la puerta, a su compañera y a su hijo, recortados contra la luz moribunda. Su corazón, una vez una fortaleza fría y vigilada, se sentía tan lleno que podría estallar. Esta era la realidad de su victoria. No era el territorio conquistado ni los enemigos derrotados. Era esto. La paz fácil, el sonido de la risa de su hijo, la vista de la sonrisa serena de su luna. Cruzó el balcón, la piedra fría bajo sus pies descalzos. Serapina se giró, su sonrisa profundizándose mientras él se acercaba. Los rodeó a ambos con sus brazos, atrayéndolos a su abrazo, su barbilla descansando sobre el cabello desordenado de Kaelen. Su hijo era la fusión perfecta de ambos, su agudo intelecto ya se mostraba en sus ojos curiosos, y la lealtad feroz de su propio lobo evidente en la forma en que se aferraba a su madre. «¿Pensando en algo, estratega?», retumbó Risian, su voz suave. «Solo, en todo», respondió ella, su voz llena de una maravilla silenciosa. «¿Alguna vez piensas en lo cerca que estuvimos de no tener esto?». Le dio un beso en la sien, su alma respondiendo a la de ella a través del pulso constante e inquebrantable de su lazo. «Todos los días», admitió. «Y todos los días, agradezco a la diosa que mis instintos fueran más fuertes que mi orgullo». Kaelen los miró a ambos, sus ojos dorados brillantes. «¿Son las estrellas las luces de noche de la diosa, papá?». Risian soltó una risa baja y feliz, el sonido resonando en el crepúsculo. Miró a Serapina, su feroz y brillante compañera, a la próspera manada de abajo. Había luchado una guerra por la justicia, y en el proceso había encontrado un universo. «Algo así, cachorro», murmuró, abrazando a su familia con más fuerza. «Algo exactamente así. Porque sus almas, una vez destrozadas y esparcidas en la oscuridad, no solo se habían encontrado. Habían forjado una nueva constelación, lo suficientemente brillante como para guiar a su manada por generaciones venideras. Llamado a la acción. Muchas gracias por ver este video. Realmente apreciamos que pases tu tiempo con nosotros. Si disfrutaste lo que viste, tenemos toda una biblioteca de otros vídeos llenos de más contenido genial como este esperándote en nuestro canal. Así que, ¿por qué no te sumerges en otro ahora mismo? Y oye, si quieres asegurarte de no perderte nuestra próxima subida, pulsa ese botón de suscripción y la campana de notificaciones. Nos encantaría que te unieras a nuestra comunidad y verte en el próximo vídeo. Gracias de nuevo.